Vale, ahora que ya hemos visto cómo es realmente la fusión por confinamiento inercial y Elisa nos ha hablado de los retos, vamos a ver cómo aplica a las instalaciones que tenemos actualmente. Para ello vamos a ponernos un poco en contexto. Primero, hemos visto cómo son los esquemas de ignición. Sabemos que existe la ignición central y la ignición rápida, que nos ha contado Luisfe en el tema 4. También hemos visto que hay dos tipos de blanco. Veremos a continuación en las instalaciones que tenemos cuál de ellos se utiliza. También hemos visto cómo es el esquema de planta de potencia. Veremos también en las instalaciones actuales si hemos conseguido este esquema de planta o si todavía nos quedan retos que superar, como nos ha contado Elisa, para poder llegar a él. Para ello vamos a hablar de dos grandes láseres, el láser NIF y el láser Megajoule. El primero de ellos es el láser NIF. Es la mayor instalación láser hasta la fecha. Y nos preguntamos, ¿qué podemos hacer con este láser? Vale, pues actualmente se utiliza tanto para aplicaciones militares, como aplicaciones médicas, como aplicaciones astrofísicas. Pero a nosotros no nos interesa nada de ello y nos desvinculamos. De lo mismo, puesto que a nosotros nos interesa su aplicación para el estudio de la fusión por confinamiento inercial. Actualmente está ubicado en California, en Estados Unidos, y tiene esta pinta exterior. Inició su funcionamiento completo en el 2009. Pese a esto, en el año 2005 aproximadamente, empezó a funcionar, pero con menos potencia láser de la que iba a tener al final. Su coste fue de 3.500 millones de dólares. Si lo comparamos con ITER, vemos que es una cantidad mucho más reducida, puesto que, recordemos, actualmente está presupuestado en 13.000 millones de euros. Esta instalación tiene 192 háceres láser, todos ellos reunidos en un total de 48 quads, que son agrupaciones de láseres, y cada uno de estos láseres es capaz de aportar 44 kilojulios en radiación infrarroja. Pero a nosotros no nos interesa esta frecuencia, sino que nos interesa la radiación ultravioleta. Por lo tanto, al reducirlo, se quedan 10,4 kilojulios, siendo capaz de proporcionar finalmente 2 megajulios al blanco. Vamos a quedarnos con este dato para poder compararlo en el futuro con otras instalaciones. He puesto unas fotos porque creo que de esta forma se ve muchísimo mejor cómo es la instalación, porque las que son las actuales solamente presentan la instalación desde fuera y es mucho más complicado. Esta es una foto de cómo inició la construcción y ahí va a ir la cámara de reacción, que tiene esta pinta desde fuera. Va ahí introducida y tiene esta pinta desde dentro. Ahí podemos ver cómo después los láseres van a introducirse para poder llegar a la ignición del blanco. En este esquema de planta podemos ver que aunque la cámara de reacción se encuentra a la izquierda, el edificio es muchísimo más grande. ¿Por qué? Porque necesita albergar ese láser que hemos dicho que es el mayor láser del mundo. ¿Vale? Y ahora, características técnicas. ¿Cómo es este láser? ¿Hemos llegado de verdad a lo que Elisa nos ha dicho que necesitábamos? Bueno, pues nos encontramos con que este láser es de neodimio cristal y desgraciadamente su eficiencia tan solo llega a un 1%, un poco lejos de ese 6% deseado para las instalaciones futuras. Tenemos otro problema, que además este láser está bombeado por lámparas de flash y no es repetitivo. No podemos hacer la cantidad de disparos que necesitamos para tener una planta de potencia, sino que ahora mismo tenemos que hacer un disparo, descansar y tiempo después, cuando el láser vuelva a estar operativo, volver a realizarlo. Por lo tanto, esto es una planta experimental. No va a servir para la operación en continuo. La siguiente parte muy importante es ¿cómo es este blanco? Bien, es un blanco indirecto, ya nos ha contado Luisfe cómo funciona este tipo de blanco, capaz de explotar a más de 300 kilómetros por segundo y comprimiéndose hasta 100.000 veces su tamaño original, alcanzando mayor densidad que en el centro del Sol y temperaturas entre el 1 y los 2 millones de Kelvin. Otra de las preguntas que cabe hacerse es, ¿esta cápsula, se fabrica en serie, como queremos que sea? Pues no, actualmente se fabrica una a una cada una de las cápsulas y además no son introducidas por un sistema de inyección de blancos. Es algo que todavía nos queda por solucionar. A continuación, tengo un vídeo de cómo se realiza un disparo en NIF para que os podáis hacer una idea.
En esta primera parte vemos cómo se lanza la señal del láser. Y después vamos a ver cómo son todos los háceres del láser. Uy. Lo voy a adelantar un poco porque si no lo mismo vamos a dormir, pero este vídeo, pese a esto, está en velocidad por 2. Realmente esto es un proceso muchísimo más lento de lo que estamos viendo. Y vemos que pasa por una serie de procesos de amplificación del láser. Pero va rebotando. Vale. Si tenemos un poquito de paciencia, lo vamos a ver. Esa es la cámara de reacción, que antes hemos visto una foto de cómo es realmente desde fuera. Y finalmente, los 192 haces láser van a ser inyectados en la cámara de reacción y van a hacer implosionar el blanco. Ahí tenéis una escala de tiempo para que os podáis hacer una idea. Todo esto es lo que nos ha explicado antes nuestro compañero Luis Felipe, pero visto de forma un poquito más intuitiva con un vídeo. Vale, a continuación os quiero hablar de un concepto del que se habla muchas veces cuando hablamos de este láser, ¿vale? Y es el concepto de break-even, más concretamente el break-even científico. Esto se definió por primera vez en el año 1974. Y Uy, ahora os cuento el otro. Se definió como, como el punto, en el tiempo en el que la energía del láser, bueno, como que la ganancia de la instalación era 1, y esto significa que la energía del láser luego era... Perdón, que me he quedado trabada. Que el blanco era capaz de reproducir la misma energía que le era depositada por el láser. ¿Vale? Para esto se inició una campaña desde 2005 hasta 2012 en la que el gobierno estadounidense invirtió un montón de dinero para lograrlo. Recordemos que en realidad el láser completo se puso en funcionamiento en 2009. Entonces, todos estos esfuerzos empezaron antes. Pese a esto, en el año 2012 acabó esta campaña porque en ese momento no fueron capaces de lograrlo. ¿Vale? Nos damos cuenta de que en realidad la definición que yo he explicado antes tiene un pequeño matiz. Y es, ¿a qué energía del láser nos referimos? Porque nosotros, para hacer funcionar el láser, necesitamos una energía determinada, pero la eficiencia es del 1%. ¿Vale? Entonces, esto no quedaba muy claro aquí definido. Pero más adelante, en el año 2013, se definió el break-even como que la energía del láser era la aplicada. No era la energía que nosotros necesitábamos para hacer funcionar el láser, sino que la ganancia se hacía 1 cuando nuestro blanco recibía una energía y era capaz de reproducir la misma. Para lo cual también adquiere importancia la autogeneración de energía, para que la reacción fuese sostenida y fuese capaz de seguir reproduciendo energía. La pregunta es, sabemos ya que el 2012 no se había conseguido, pero ¿se ha conseguido en algún momento? Pues en el año 2013 se consiguió el break-even científico. El láser depositó una energía en el blanco y el blanco fuimos capaces de extraer mayor energía de la que se había depositado. A continuación vamos a hablar del segundo láser más grande del mundo. Este láser se encuentra en Francia y es el láser Megajoule. Inició su funcionamiento en el año 2014 y de nuevo sirve para otras aplicaciones que no son solamente la que a nosotros nos interesa, no solamente fusión por confinamiento inercial, pero aquí vamos a hablar tan solo de esa parte. Vamos a hacer una revisión un poco parecida a la que hemos hecho con NIF. ¿Cómo es el láser? Pues similar, pero un poco más pequeño, capaz de producir solamente 1,8 megajulios, pero también es de neodimio cristal, con una eficiencia muy cercana al 1%, desgraciadamente, y bombeado por lámparas de flash. De nuevo, estamos ante un láser que no es repetitivo. Para esta instalación no se innovó mucho en el tipo de blanco y se decidió que lo adecuado era seguir empleando un blanco indirecto,
como se hace en NIF. Aquí vemos un esquema de la planta, esta vez no tengo vídeo, y vemos cómo es muy parecido realmente a lo que hemos visto. Tenemos todas las líneas de amplificación del láser que finalmente acaban en la cámara de reacción donde se va a producir la ignición del blanco. A continuación vamos a desligarnos de lo que está hecho para preguntarnos cómo va a ser el futuro. ¿Se va a seguir investigando en esto? Pues la respuesta es sí. Uno de los grandes proyectos es LIFE y es el proyecto del mismo centro de investigación al que pertenece NIF en California. Se quiere construir muy cerca del mismo y quiere emplear blancos indirectos. Quiere utilizar una cámara de reacción con gas, como nos ha explicado antes Elisa, que era una de las soluciones tecnológicas postuladas. Y además ya se han preguntado cómo va a ser el manto reproductor. Y como primera idea tienen que el manto reproductor sea de litio líquido circulando por tubos de acero. Esta es la primera idea, pero luego hay que probarlo, porque no sabemos si esto va a funcionar o no va a funcionar. Para facilitar la gestión del proyecto se dividió en dos fases, LIFE 1 y LIFE 2. LIFE 1 lo que quiere demostrar es que somos capaces de producir energía en modo continuo, pero no tanto como lo que se postula para una futura planta de potencia, sino tan solo 300 megavatios térmicos. También se quiere utilizar para cualificar materiales, para ver si realmente tenemos la tecnología y los materiales necesarios para poder construir este tipo de plantas y además para probar la tecnología del manto reproductor. Si todo esto sale bien y todo sale como se ha postulado, se construiría LIFE 2, que es una planta demostradora de potencia. Aquí tenemos un esquema de la planta, realmente todo esto es lo que nos ha contado sus compañeros, pero un poco ya sintetizado. Es que en esta planta vamos a tener fabricación de los blancos, vamos a tener inyección de los blancos, vamos a tener los láseres que necesitamos con el rendimiento que se ha postulado y va a funcionar con el ciclo de potencia que hemos visto originalmente, que no difiere mucho de los ciclos de potencia de una planta térmica convencional. Pero no solamente Estados Unidos está invirtiendo en esto, nosotros también queremos invertir en la fusión por confinamiento inercial, no vamos a quedarnos atrás. Por ello, IPER es el proyecto europeo de fusión por confinamiento inercial. Se divide como en varias fases y bueno, la primera y la segunda era un poco de preparatorias y la tercera era un poco de sentarse a tener ideas. Era un poco de cuáles son las soluciones tecnológicas que nosotros podemos aportar. Vale, entonces las más relevantes y de las que yo voy a hablar aquí es la fase 4, que se ha subdividido en dos de forma muy parecida a LIFE 1 y LIFE 2. En la fase 4A se plantea la construcción de una instalación experimental. ¿Qué queremos para esta instalación? Bueno, pues queremos un láser repetitivo, queremos comprobar que podemos utilizar al menos uno de los esquemas de ignición que existen, recordamos que en el tema 4 se ha hablado de ello, queremos demostrar que podemos producir ganancia de energía, que esto nos va a salir rentable, y además que los materiales que tenemos y las cámaras de reacción que somos capaces de construir van a aguantar durante un tiempo suficiente como para que la inversión nos salga rentable. Si todo esto funciona como es debido, iríamos a la fase 4B, que ya sería la construcción de un reactor demostrador, igual que el LIFE 2. Pero aquí se quiere comprobar la viabilidad de un ciclo de tritio, que somos capaces de generar el suficiente tritio como para mantener esta planta. Este es un esquema, pero también para que veáis un poco que de nuevo gran parte de la instalación está compuesta por el láser y por el amplificador del mismo. Y ya para acabar, vemos que aunque hay cosas que se han implementado, todavía quedan un montón de retos, tanto físicos como tecnológicos, que aún no hemos conseguido superar. Por lo tanto, es necesario continuar la investigación en este tipo de tecnología. Además, todo lo que se ha conseguido está en gran parte marcado por toda la experimentación realizada en NIF. Y por último, no se acaba aquí, no hemos terminado con lo que hemos construido, sino que se va a seguir invirtiendo dinero para que esto podamos seguir experimentando y podamos demostrar su viabilidad tecnológica mediante la construcción de nuevas instalaciones.
Y a continuación, mi compañero Alfonso va a hablarnos de sostenibilidad, ¿no? Mientras que... ¿Se lo toma Alfonso?